amigos? ¿Cómo están? Soy Claudio Alejandro Pérez y gracias nuevamente por estar conmigo en un nuevo capítulo. En esta ocasión es el capítulo de cortes. Vamos a pasar por cortes de todo tipo de vegetales: tomate, zanahoria, cebolla, puerro, y también les voy a mostrar la forma correcta, por ejemplo, de hacer un tomate con casé, o de qué forma ya poder cortarlo mejor. Entonces, no es más, y entonces comenzamos ya con todos los cortes posibles para que puedan ya practicarlos y lucirse en casa. Para cortar la cebolla en brunoise, que es el primer corte que les voy a enseñar, hacemos lo siguiente: cortamos la cebolla por la mitad. Siempre cortamos, ¿cierto?, desde el pedúnculo, que es de donde estaba el tallo, hasta la punta, ¿cierto? Tenemos las dos mitades. Miren que seguimos la hebra o la fibra, ¿cierto?, de la cebolla. A continuación lo que hacemos es, con la mano, de esta forma, como si fuera una garra. ¿Esto para qué? Para que cuando cortemos, ¿cierto?, el cuchillo, ojalá el dedo medio, que es el más largo, tope en la hoja, y así entonces evitemos cortarnos. Nunca jamás se debe cortar con los dedos estirados. Perfectamente podemos cortarnos una uña o la yema del dedo, o un accidente peor. Siempre debe ser así, como si fuera una garra, y ojalá de poder tener, ¿cierto?, el dedo medio lo más afuera posible para poder protegernos. Entonces, para cortar en brunoise, siguiendo la idea, cortamos, ¿cierto?, primero siguiendo la línea de la cebolla, como si cortáramos julianas o plumas, pero sin llegar hasta el final. ¿Para qué? Porque si llegamos al final en el pedúnculo, lo que vamos a hacer es que vamos a desarmar toda la cebolla, y obviamente eso no lo queremos. Entonces, para eso el paso posterior es, con mucho cuidado, ¿cierto?, ya cortar por lo menos una vez, ¿cierto? Ahora sí estiramos la mano dos veces, y entonces nuevamente la garrita, y ahora sí cortamos en este sentido. Y miren, enseguida ya comienzan a aparecer, ¿cierto?, los cubos de cebolla. Ya, este es el corte brunoise y es uno de los cortes más utilizados en cocina. Ahora, el siguiente corte ya es en émancé, como se ve en la pantalla. Algunos también lo llaman juliana u otros lo llaman pluma. Para eso simplemente cortamos la punta, ¿cierto?, de la cebolla y el pedúnculo, ¿cierto? Ahora, algo importante: estos trozos, si ustedes van a hacer un caldo, una sopa, no los boten, porque esto sirve mucho para dar el sabor a una sopa, o a un fondo, o a un caldo. Entonces, a continuación lo que hacemos es lo siguiente, y esta es la mejor forma que me gusta, y es que primero, para cortar en émancé y pluma, vamos a cortar un trozo, ¿cierto?, bastante grande, no una pluma enseguida. ¿Por qué? Porque si lo cortamos enseguida, lo que vamos a obtener es un producto demasiado grueso. Entonces cortamos un trozo, lo volteamos, y ahí sí, ¿cierto?, ya cortamos en plumas o en julianas, y de esa forma enseguida ya, ¿cierto?, va a salir fino de una vez, y comenzamos, ¿cierto?, ya a cortar el resto de la cebolla. Cortamos la cebolla perfectamente, llegamos al mismo punto, volteamos, ¿cierto?, lo que nos quedó, así como hicimos al principio, y terminamos, ¿cierto?, de cortar. De esta forma ya obtenemos, ¿cierto?, de una forma muy fácil ya las plumas, ¿cierto?, o julianas, o como su nombre profesional lo dice, el corte émancé. Para cortar el tomate en cubos usamos la misma técnica que la cebolla, ¿cierto? Partimos en la mitad hacia lo largo. En este caso lo que hacemos es que quitamos el pedúnculo, ¿cierto?, blanco, que esta parte que en realidad es un tanto indigesta para consumir. Ahora sí, ¿cierto?, que una vez que cortamos ambos pedúnculos del vegetal, procedemos de misma forma. Cortamos, ¿cierto?, primero en línea recta, después simplemente hacemos
cortes, ¿cierto?, de forma transversal, por lo menos unas 2 veces, y enseguida comenzamos, ¿cierto?, a cortar ya los cubos de tomate. Y de esta forma ya podemos tener estos cubos que nos pueden servir para un guiso, una ensalada, un pico de gallo o alguna preparación. Para cortar la naranja, cuando por ejemplo queremos obtener gajos a vivo, lo primero que debemos hacer es cortar, ¿cierto?, ambos extremos de la naranja, la lima, el limón, y entonces una vez que ya tenemos una posición firme, comenzamos, ¿cierto?, a cortar así de forma circular, ¿cierto?, siempre buscando quitar el máximo de piel o de fibra alrededor de la fruta, porque la idea del gajo vivo es que no tenga absolutamente nada de fibra, para que podamos usar toda esa carne tierna, ¿cierto?, y la acidez de todo esto en una ensalada o incluso en algún postre, como por ejemplo son las crêpes Suzette, que en algún momento y más adelante ya les voy a mostrar. Entonces retiramos todo el exceso, ¿cierto?, de fibra posible, toda esa parte blanca que no se debe comer, lo retiramos y entonces ya comenzamos a extraer. Miren, aquí están, ¿cierto?, las marcas de cada celda de la naranja, y perfectamente puede ser del limón, de la lima, de la toronja, de pomelo. Miren qué fácil es, y una vez que ya vamos obteniendo, ¿cierto?, los gajos en vivo, ya, ¿cierto?, va tomando forma. Y esto es espectacular, como les comentaba, para algún tipo de ensalada, para algún postre. ¿Ven? Y es sumamente fácil, y esto obviamente ya les puede dar ideas para crear nuevos platos. Ahora, para cortar habichuelas, ¿cierto?, o porotos verdes, como se les conoce allá en Chile, lo primero que hay que hacer es cortar, ¿cierto?, las puntas, que son bastante fibrosas. Incluso si tienen demasiada fibra, saldrá, ¿cierto?, una especie como de hilo que se puede ir quitando. Entonces ya lo vamos a limpiar rápidamente y entonces procedemos con el corte. Hay dos opciones de corte que podemos hacer, que son las principales. Una es que lo cortemos, ¿cierto?, de esta forma, recta. O la otra es que la cortemos en albiz, en diagonal, que es así, ¿cierto? Esto también perfectamente nos puede servir para algún tipo de ensalada o para otra preparación, como puede ser un guiso. Y de esta forma ya adquiere, ¿cierto?, otra figura. Entonces podemos tener formas rectas o en diagonal, albiz. Otro elemento que también a veces es un poco complicado de cortar para algunos es el pimentón. ¿Y qué hacemos en este caso? Primero, simplemente abrimos, ¿cierto?, el corazón del pimentón, lo quitamos, ¿cierto?, y enseguida lo abrimos por la mitad, e incluso también lo podemos abrir en cuartos para que sea más fácil limpiarlo. Es muy importante siempre retirar toda esa parte blanca, siempre, porque eso en la cocción adquiere ya un sabor amargo, a menos que ya podamos, ¿cierto?, rostizar, ¿cierto?, o quemar el pimentón, ya toma otro tipo de sabor. Entonces retiramos, ¿cierto?, toda esa parte blanca, todo el exceso, y ya, ¿cierto?, los tenemos listos para cortar. Y enseguida voy a explicar cuáles son esos cortes. El primer corte que podemos practicar con el pimentón es el julienne. Para eso simplemente cortamos el pimentón por la mitad, ¿cierto?, y de esta forma desplazamos el cuchillo. Acuérdense, siempre de la garrita, siempre.
usamos el cuchillo y obtenemos, cierto, nuestras julianas. Nuevamente, para que lo puedan ver, lo ponemos en posición y vamos cortando finamente, siempre levantando el cuchillo y deslizándolo para obtener, cierto, estas tirillas largas del vegetal. Ese es el primer corte, las julianas. Ahora, a partir de las mismas julianas también podemos tener el corte brunoise. Para eso simplemente cortamos, cierto, acuérdense siempre la forma de la garrita, cortamos julianas, todo el pimentón, lo reordenamos lo más rápido posible y ahora entonces comenzamos a cortar. En cubos muy pequeñitos. ¿Listo? Entonces ese es el brunoise de pimentón. Muy fácil y obviamente sirve para muchas preparaciones. Otro corte importante es el corte del apio. Primero, cierto, cortamos lo que no vamos a utilizar, las hojas, aunque las podemos utilizar perfectamente para un caldo, para un guiso, para una sopa, para una salsa. Y entonces ahora podemos tener varios cortes. La primera se llaman paisanas, que son cortes así a lo largo, con la forma de media luna. Otra forma de poder cortar también el apio también es en cubos, y de la misma forma como hicimos ya, cierto, con la cebolla, con el tomate, podemos obtener cubos de apio. La otra forma también que podemos hacerlo ya es de una forma ya diagonal, que es en el disc, que también nos sirve para ensaladas perfectamente. ¿Ven lo fácil que es? Y la última forma que podemos también cortar el apio ya es en cubos grandes, lo que conocemos como mirepoix. ¿Ya? Estos cubos grandes, de más o menos de 1 centímetro de largo y de ancho, sirven para hacer caldos o sopas, ya que en esa ocasión ya el tamaño no nos importa demasiado, lo podemos cortar de esa forma. Entonces aquí están básicamente todos los cortes principales que podemos hacer en el apio para la cocina. Ahora vamos a continuar con la zanahoria. Primero, cierto, lo que vamos a hacer es pelarla. Como les había comentado en el capítulo anterior de cuchillos, hay labores que en realidad el cuchillo no hace mejor que algunos utensilios. Por ejemplo, en este caso el pelador de papas, que nos ayuda bastante con la tarea de pelar, cierto, una zanahoria. Entonces ahora lo que simplemente hacemos ya es porcionarla. Podemos perfectamente hacer cortes en juliana. Para ello primero cortamos, cierto, en láminas, y después simplemente lo que hacemos es cortar finas tiras, cierto, de zanahoria, de esta forma. Aquí vamos a cortar para que quede lo más fino posible. Pueden ver, están las julianas de zanahoria. También a partir de las mismas julianas podemos, cierto, ya obtener otro corte, que es el corte brunoise. Miren lo fácil que es. Entonces ya tenemos, a partir del mismo corte de juliana, podemos ya obtener el corte brunoise, que son cubitos pequeñitos para poder usar en un guiso o en cualquier preparación. Otro corte que también se usa mucho en zanahoria es el mismo que le acabé de mostrar con el apio, que es el mirepoix. De hecho, el mirepoix es una combinación del mismo tamaño de zanahorias, puerro y apio.
O también podemos cortar la zanahoria en rodajas, en ruedas, de esta forma, y por ejemplo usarlas en un estofado o en alguna otra preparación que lo requiera. Son los cortes más básicos que hay para la zanahoria en este momento. Otro corte también importante es el chiffonat. El chiffonat es un corte que podemos aplicar a cualquier vegetal que sea en hojas. Puede ser acelga, espinaca, albahaca. Y lo que hacemos, ¿cierto?, de primero es apartar, ¿cierto?, todas las hojas que vamos a utilizar. La idea es poner siempre abajo las hojas más grandes, las más gruesas, y arriba, ¿cierto?, ya las hojas más pequeñitas. Entonces hacemos una especie como de cigarrillo, ¿cierto?, que enrollamos, y enseguida, ¿cierto?, comenzamos ya a deslizar el cuchillo, a cortar finamente. Recuerden siempre la garrita, que es la forma, ¿cierto?, que debemos cortar para no tener ningún accidente. Miren, enseguida, ¿cierto?, quedan ya estas finas tiras, ¿cierto?, de hojas de vegetales que nos pueden servir para una ensalada, para una decoración, por ejemplo, arriba de un plato, o incluso también para usarlos ya en otro tipo de preparaciones que más adelante vamos a ir viendo. Otro corte que vamos a usar también es el corte de limón. En este caso no lo voy a hacer para obtener gajos vivos, sino lo que voy a hacer es lo que se llama cachetear el limón. Lo podemos hacer con el limón o con la naranja, y para eso, como pueden ver, simplemente corto los bordes, ¿cierto?, de la fruta, y así lo que puedo lograr es que fácilmente, si quiero exprimir ya el jugo de este, lo puedo hacer y no voy a, ¿cierto?, a sacar las semillas que están en su interior. Es mucho más cómodo. Entonces, cuando de pronto no tengan un exprimidor y no quieran que aparezcan esas semillas incómodas en alguna preparación, simplemente lo cachetean, como le acabo de mostrar. Cortan, ¿cierto?, todo su contorno lo más cercano al centro donde están las semillas, y después simplemente ya lo usan directamente. Otro vegetal que usamos frecuentemente es el puerro. Para esto lo que debemos hacer primero es apartar, ¿cierto?, la parte que es menos tierna, que es más usada en cremas, en sopas, en guisos, en caldos, donde va a haber una larga cocción. Pero para usar, ¿cierto?, ya de forma, para hacer un salteado, por ejemplo, lo más adecuado primero, ¿cierto?, ya es cortarlo de esta forma y después así, o sea, hace como una especie como de cruz, y abrirlo. ¿Para qué? Para que podamos lavarlo correctamente y ver qué cantidad de tierra hay entre cada hoja. Ya al tenerlo lavado, enseguida lo que podemos hacer es cortarlo directamente así, y automáticamente ya tenemos paisanas de puerro que sirven para muchos tipos de preparaciones, o para un salteado rápido, por ejemplo en el sartén. O si lo hacemos de forma ya mucho más grande, ya tenemos lo que le había comentado, que es el mirepoix, donde podemos tener, ¿cierto?, un corte ya más grande en tamaño para sopas o guisos o para fondos, y que se suele mezclar con zanahoria y apio. O también, si ustedes lo desean, ya podemos, ¿cierto?, cortar ruedas de puerro y agregarlas, por ejemplo, perfectamente en un guiso o en alguna preparación. Otro vegetal que también usamos frecuentemente en la cocina es el cilantro, el perejil y el cebollín chino, en este caso, o cibulet. Lo más recomendable, ¿cierto?, cuando lo vamos a usar, es que esta parte que está aquí no la vayamos a tirar. Sirve perfectamente para algún fondo o para algún caldo. Por favor, no lo boten. Y ya esta parte, que es la que casi siempre es la más comestible, cortarla de tal forma que no sea tan pequeño el trozo. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño cortemos el cilantro, el cibulet o el perejil, más fácil va a ser que se vaya a oxidar, ¿ya? Y obviamente estos productos, al oxidarse, son bastante indigestos,
pueden caer pesados la comida. Entonces lo ideal es que el cilantro, el perejil y no se corten tan pequeños, siempre sean en trozos de más o menos de 1 centímetro. De esta forma lo podemos evitar y es la forma correcta de cortarlo. Un vegetal que es bastante común en la cocina es la papa. Lo ideal, como les comentaba en el capítulo anterior, es que no tengamos que pelarla con el cuchillo, ya que es bastante riesgoso, y la mejor herramienta para esto es el pelador de papas. De hecho es bastante útil y hasta a veces incluso es hasta más rápido, ya que con el cual podemos pelar perfectamente, o si tenemos alguna imperfección la podemos arrancar con la punta. Es mucho mejor que trabajar con el cuchillo, es mucho más seguro. Recuerden que lo principal en los cortes en cocina es la seguridad, siempre va a ser lo más importante. Entonces rápidamente vamos a pelar nuestra papa. Una vez que ya tenemos lista la papa, entonces ya podemos hacer los siguientes cortes. El primero que les voy a mostrar, que es el corte más típico que se usa la papa, que es la papa francesa o papa frita, como se le llama en Chile. Ese corte en cocina se llama pont neuf, ¿ya? Pero también le podemos decir bastones. Ahora, también hay otro corte que es bastante conocido en cocina, que es el pelo. ¿Y qué es? Es un corte de una lámina fina, donde, como pueden observar, hacemos cortes muy delgaditos, muy finos, y extraer tiras tan finas como sean posible. El corte pelo de la papa es muy utilizado para hacer las hash brown, que es una combinación de papas, mezcladas con mantequilla. En algunas ocasiones o en algunos lugares le adicionan huevo y hacen una especie de tortilla, la cual va directamente a la plancha. Es muy deliciosa y es perfecta para el desayuno. Otro corte también utilizado en cocina ya es el corte Macedonia, el cual es nada más que cortes de cubos de más o menos unos 8 milímetros, menos de 1 centímetro, y como pueden ver son cubos perfectos, son cubos pequeñitos. Y por último, el otro corte es el mirepoix, o aunque algunos le llaman parmentier, que son cortes de 1 centímetro de largo y de ancho, que se usa mucho para hacer guisos. Ven que es bastante más grande que el corte de Macedonia. Y esos son básicamente los cortes que se usan hoy en día en cocina en cuanto a las papas. Hay otros cortes de papa y más adelante se los voy a mostrar en cada preparación. Otro producto que también quiero que vean cómo se trabaja en cocina es el ajo. Hay una técnica bastante simple, ni siquiera se puede decir que es un corte, que es el ajo écrasé. Es solamente esto, un ajo aplastado, con el cuchillo, y el cual lo podemos echar directamente a un estofado, a un guiso, a un caldo. Y está ya el otro corte, que es el haché, que es un corte ya es prácticamente igual como lo hicimos con el tomate, con la cebolla, pero se hace directamente ya con el ajo. Entonces partimos el ajo por la mitad, luego lo cortamos finamente. Recuerden cómo hicimos con el tomate, con la cebolla, lo cincelamos de esta forma y después ya simplemente con el cuchillo hacemos cortes finos, muy finos. De esta forma obtenemos cubos muy pequeños de ajo, y esto lo podemos ya almacenar ya en el ambiente o en la nevera con un poco de aceite encima o de mantequilla, para evitar que se oxide, de que el ajo, una vez oxidado, cambie de sabor, cambie de textura y ya no es tan agradable. O también, si vamos a hacer una preparación donde debemos hacer un sellado rápido y fuerte, del ajo, simplemente lo cortamos en láminas y no tan delgadas.
De esta forma, ¿cierto?, nos vamos a asegurar de que no se vaya a quemar. Mientras más fuerte sea la llama o el fuego, ¿cierto?, donde vamos a cocinar el ajo, es importante que sea más grueso para evitar justamente que se queme. Otro producto bastante conocido es el jengibre. El jengibre en realidad no hay que pelarlo ni con pelapapas ni con cuchillo, es básicamente con una cuchara. Vean lo fácil que va saliendo la piel, de una forma muy fácil. Su piel es muy tierna. ¿Podemos usar la piel? Sí, cuando por ejemplo rallamos el jengibre, no hay ningún problema, porque después eso se va a perder prácticamente en la preparación. Pero si lo vamos a usar en una cocción donde se va a ver el corte de jengibre, es importante quitarle la piel, porque obviamente toma otro color. Ahora miren bien, para el jengibre podemos hacer sencillos cortes. Uno puede ser lo que llamamos albiz, que ya les mostré, ¿cierto?, anteriormente, en donde son cortes en diagonal y en láminas. Entonces, por el tamaño, como pueden ver, y así como en el ajo, sirven mucho para preparaciones orientales, salteados al wok, donde hay bastante llama, donde el calor es intenso, donde el fuego es fuerte, y obviamente así no se va a quemar. También podemos hacer una especie como de doble cincelado, como hicimos con el ajo. Simplemente hacemos una especie de bastoncitos y después ya los ordenamos y ya los cortamos en una pequeña brunoise o pequeños cubitos. Y de esta forma ya lo podemos usar ya en otro tipo de preparaciones, por ejemplo un guiso, o en algo, ¿cierto?, donde queremos que no se vea de forma tan clara, ¿cierto?, el corte del jengibre. O simplemente lo podemos hacer rallado para que se disuelva totalmente y no haya rastro de él, solamente de su aroma y su sabor. El último corte que les voy a presentar en el capítulo de hoy es el tomate concassé. El tomate concassé es un corte de tomate muy pequeño, parecido al brunoise, y que no lleva ni la pulpa central, ¿cierto?, ni las semillas, ni la piel. Para remover la piel, simplemente con un cuchillo pequeño vamos a cortar levemente por sobre la piel una especie como de cruz, en ese sentido, y vamos a remover el pedúnculo interno. Listo, removemos el pedúnculo, cortamos ya el otro extremo en forma de cruz, y entonces lo vamos a llevar a agua hirviendo durante apenas 20 o 30 segundos. Entonces, con una pinza vamos a vigilar cómo lentamente, ¿cierto?, se va soltando la piel. Entonces retiramos el tomate ya en apenas 30 segundos de cocción. Ya se removió prácticamente toda la piel, lo pueden ver, está ahora en agua con hielo. Así cortamos la cocción y lo podemos manipular muy fácilmente. Ya tenemos nuestro tomate ya frío, lo retiramos del agua con hielo, removemos, ven que muy fácilmente la piel. Vamos a quitar toda la piel. Listo, tenemos el tomate totalmente ya pelado, y entonces procedemos a cortarlo. Primero lo cortamos a la mitad, luego en un cuarto, y con el cuchillo, como pueden ver, retiramos toda esa pulpa interna con las semillas. Continuamos, removemos, ¿cierto?, todas las semillas, las apartamos a un lado de la tabla, y de esta forma, ¿cierto?, ya podemos proceder al corte. Recuerden siempre la posición de la mano, siempre como si fuera una garrita, nunca con los dedos estirados, jamás. Vamos a ordenar los cortes y ahora, ¿cierto?, ya hacemos el proceso final y tenemos nuestros cubos concassé completamente limpios, libres de semilla, libres de piel, libres de pulpa. Ahora, estas pulpas o estas semillas no las deben botar. De hecho, podemos hacer una salsa con esto o incluso un guiso.
se pueden utilizar. Pero si queremos, por ejemplo, hacer un plato ya como una pasta de tomate o algo que requiera una mejor presentación, es mejor usar este tipo de cortes, el tomate con casé. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero de verdad haber sido de gran utilidad. Espero que hayan aprendido bastante sobre los cortes, los vegetales. Por favor, practíquenlos y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao.